hombre puede ser él mismo mientras esté solo. Y si no ama la soledad, no amará la libertad. Porque mientras más inteligente se vuelve alguien, más parece alejarse del ruido del mundo. Porque esas mentes brillantes que tanto admiramos encuentran paz no en el bullicio de las multitudes, sino en la soledad silenciosa de una habitación vacía. La respuesta, aunque incómoda, ya fue dada hace casi 2 siglos por Arthur Schopenhauer, un filósofo que jamás buscó endulzar la verdad, sino desnudarla. Schopenhauer observaba algo que hoy todavía nos inquieta. La mayoría de lo que llamamos vida social es en realidad un disfraz, un teatro constante de roles, de conversaciones superficiales, de comparaciones interminables que nos roban más de lo que nos dan. Para la mente común esto pasa inadvertido, pero para el pensador, para aquel que ve más allá de la máscara, el ruido se vuelve insoportable. Quizás ya lo sentiste alguna vez rodeado de personas, pero sintiéndote extrañamente vacío. Sonríes, asientes, participas de la charla y, sin embargo, sales de allí con la sensación de haber perdido una parte de ti. ¿Por qué ocurre? ¿Es acaso arrogancia, timidez o simple rareza? O como pensaba Schopenhauer, es que la inteligencia y la profundidad interior no pueden sobrevivir demasiado tiempo en la superficie. Este video no es para todos. Es para quienes alguna vez sintieron que los demás los miraban como si fueran demasiado intensos. Para quienes no entienden la fascinación por lo trivial. Para quienes encuentran más plenitud en un libro, en un paseo solitario o en un pensamiento profundo que en un grupo de WhatsApp. Hoy vamos a explorar la cruda realidad de Schopenhauer sobre por qué las personas inteligentes abandonan la vida social. No se trata de misantropía ni de rechazo a la humanidad. Se trata de otra cosa mucho más poderosa, la búsqueda de autenticidad, de claridad y de un tipo de libertad que solo nace en soledad. Para Schopenhauer, la mayoría de las personas no soporta estar a solas consigo misma. El silencio las aterra porque allí aparecen las preguntas incómodas. ¿Quién soy realmente? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y como esas preguntas duelen, la humanidad inventó el remedio perfecto: el ruido social. Chismes, comparaciones, opiniones sobre todo. Un torbellino de distracciones diseñado para nunca quedarnos a solas con nosotros mismos. Pero para la mente inteligente, ese remedio es veneno. Schopenhauer lo explicaba así: imagina a un artista pintando su obra maestra. Cada 5 minutos alguien lo interrumpe, lo distrae. ¿Qué quedará de esa pintura? Solo fragmentos rotos. Así se sienten las mentes más lúcidas atrapadas en la vida social. No es arrogancia, es supervivencia. Cada conversación superficial les roba claridad. Donde la mayoría ve diversión, el pensador ve desgaste. ¿Te ha pasado? Estar rodeado de personas, sonriendo, y aún así, sentirte extrañamente solo. Es que has empezado a ver lo que Schopenhauer vio, que la vida social no es un espacio de conexión auténtica, sino una forma sofisticada de esclavitud. Porque en sociedad nunca eres completamente tú. Siempre usas máscaras, ajustas tu lenguaje, tu tono, tu risa para encajar. Te fragmentas, y para una mente que busca verdad, este disfraz perpetuo se siente como traición. ¿De qué sirve ser aceptado si debes abandonar tu esencia? La soledad ofrece lo que la multitud jamás podrá dar: autenticidad. Allí no necesitas representar ningún papel. Eres simplemente tú. Newton floreció en el retiro. Emily Dickinson escribió sin salir de su habitación. Nietzsche encontró en su aislamiento la fuerza para sus ideas más radicales. Todos sabían lo que Schopenhauer señaló: la autenticidad rara vez sobrevive en la multitud, pero en soledad se expande sin límites. Quizás lo has vivido. Apagas el teléfono, cierras la puerta, te quedas solo, y lejos de sentirte menos, sientes más. Más claridad, son fuerza, más tú. La soledad no es vacío, es plenitud. Pero esta lucidez tiene un precio. Ver demasiado claro duele.
La inteligencia no solo piensa, también percibe conversaciones huecas, falsedad en sonrisas, vacío en reuniones donde nadie escucha de verdad. Para la mayoría, esto pasa desapercibido. Para el pensador es imposible de ignorar, y esa sensibilidad agota. Este cansancio es existencial. Schopenhauer lo resumió con crudeza. Cuanto menos inteligente es un hombre, menos misteriosa le parece la existencia. Para la mente superficial, la vida es obvia. Para la mente profunda, la vida es un laberinto de paradojas, de preguntas sin respuestas fáciles. Y estas preguntas rara vez encuentran espacio en la conversación cotidiana. Por eso muchas personas inteligentes se apartan, no porque quieran, sino porque deben. Porque cada encuentro cargado de trivialidad erosiona su energía. Y no se trata de rechazo al otro, se trata de fidelidad a sí mismos. La conciencia cuando crece no permite seguir fingiendo. Tarde o temprano, el pensador elige silencio antes que ruido, profundidad antes que distracción. Pero, ¿por qué la vida social sigue siendo tan central si agota tanto? Porque para Schopenhauer, lo que mueve al mundo no es razón ni bondad, sino algo más primitivo, la voluntad de vivir. Un impulso ciego que nos empuja a sobrevivir, competir, buscar validación constantemente. La vida social no es conexión pura, es un escenario de lucha, un teatro donde los egos se enfrentan por reconocimiento, estatus, control. Y es aquí donde el pensador se siente fuera de guión. Mientras la mayoría se entrega a estas dinámicas, la mente lúcida se distancia. Observa juegos de poder ocultos. Reconoce que detrás de la risa compartida hay comparación, envidia, conveniencia. Para Schopenhauer, esto era un desperdicio. Cuanto más tienes dentro ideas, preguntas, creatividad, visión, menos soportas este teatro. Porque comprendes que todo ese esfuerzo invertido en mantener apariencias podría usarse en algo mucho más valioso, tu propio crecimiento. Y entonces surge la decisión inevitable, seguir interpretando el papel que la sociedad espera o retirarte para preservar lo más valioso que tienes, tu mundo interior. Para Schopenhauer, la soledad no era castigo, era privilegio, el lugar donde la mente deja de fragmentarse y puede por fin volverse entera. En la soledad desaparece la necesidad de fingir, solo tú frente al espejo de tu propia mente. Schopenhauer veía la soledad como entrenamiento. Allí se prueba la verdadera fortaleza del individuo. Cuando nadie aplaude, cuando no hay testigos, cuando lo único que queda es la relación contigo mismo. Y en ese enfrentamiento descubres algo que la vida social jamás podrá ofrecer. La posibilidad de crecer sin interrupciones, de profundizar sin distracciones, de pensar sin límites. Por eso tantos pensadores, artistas, creadores han encontrado en la soledad su mayor aliada. No porque odien a los demás, sino porque entienden que sin ella, lo que tienen para dar al mundo jamás podría florecer. La soledad se convierte en espacio fértil donde nacen ideas, obras, descubrimientos. Lo que para la sociedad parece retraimiento, en realidad es preparación. La soledad no apaga al pensador, lo enciende. Pero entonces, ¿por qué la mayoría teme tanto la soledad? Porque la soledad no es solo refugio, es rebelión. En un mundo donde todos buscan aprobación, ruido, compañía constante, elegir el silencio es un acto de coraje radical. Es decirle al mundo, no necesito tu validación para existir. Y eso, en una sociedad obsesionada con la mirada del otro, es la verdadera independencia. Schopenhauer creía que quien se basta a sí mismo ha alcanzado un grado de libertad que pocos conocen, porque ya no depende de fiestas, ni de opiniones, ni de tendencias para sentirse vivo. La fuente de su plenitud está dentro. Claro, este camino no es fácil. La soledad duele, desnuda, obliga a mirarte de frente sin máscaras, pero justamente allí está su valor. En esa incomodidad que pule, en ese silencio que enseña, en esa renuncia que libera.
Y cuando atraviesas ese umbral, descubres una paradoja extraordinaria. Cuanto más abrazas la soledad, más auténticas se vuelven tus relaciones, porque ya no buscas en los demás lo que te falta, compartes con ellos lo que te sobra. Ese es el legado de Schopenhauer. La soledad no es el final del camino, sino el inicio de la verdadera vida. Una vida elegida, consciente, libre de ilusiones y máscaras. Entonces ahora te pregunto, ¿estás huyendo de la soledad o estás aprendiendo a caminar con ella? Escribe en los comentarios «La soledad me libera» y recuerda que en un mundo de ruido, tu silencio puede ser tu mayor revolución.